Les invito a tomar asiento. Gracias al Señor que nos podemos reunir con tanta libertad. Aunque haga frío, igual nos reunimos. El título para la reflexión de esta mañana dice: la identidad y el llamado de la Iglesia. La lectura está en la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 2, versículo 9. Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 9. Si la leemos todos al unísono, sería muy bonito. Leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El Señor bendiga esta hermosa palabra que en esta mañana nos habla que nosotros somos su iglesia, que debemos llevar las buenas nuevas. El mundo está contra la iglesia, desde la cruz a estos mismos tiempos. En un artículo que publicó el Newsweek, la activista Iyan Hirsi Ali denunció el aumento de los casos de la violencia contra los cristianos. Esto no es solo de los cristianos, también otras minorías en los países islámicos. La ONG Puertas Abiertas dedica a los cristianos víctimas de persecución y publica cada año un mapa con alrededor de 50 países indicando cómo va la persecución en el mundo. Pero esto cada vez ha ido en aumento. Había un país en el 2014 que tenía persecución extrema, y ese es Corea del Norte. Pero en el 2015 se aumentó más aún, y ahora hay 2 países más que se han agregado a esta persecución absoluta, que son Irak y Somalia. Pensemos por un momento, ¿qué es la iglesia para nosotros? ¿Y qué significa la iglesia cristiana para la sociedad? Solo un segundo. Para nosotros, la iglesia somos nosotros. Para la sociedad es el templo. ¿Y qué significa que para la sociedad sea el templo? Que entonces no saben lo que hablamos aquí, porque el templo no dice nada. Y nosotros como personas, como iglesia, hablamos y damos a conocer al mundo. En Europa se cree que pronto la iglesia va a desaparecer, la iglesia cristiana. Los templos donde se adoraba al Señor en Europa, sabemos que Europa son varios países. Esos templos se han ido transformando en restaurantes, en pub, en tiendas, otros en negocios, y otros que lo han destruido para hacer vivienda. Y bueno, cuántas otras cosas más que no sabemos qué ha sucedido, algunos abandonados también. Los musulmanes creen que la iglesia debe ser rechazada y perseguida. Está dentro de su fe, digámoslo así, de lo que ellos creen. Voltaire, que era un gran pensador, citó
que después de su muerte la Biblia pasaría a la historia y nadie volvería a publicarla. Pero sucedió algo maravilloso. Cuando él murió, su vieja imprenta y su casa la compró la Sociedad Bíblica para la gloria del Señor. Así que ya me imagino los miles de Biblias que hubieron en ese lugar y de ahí distribuyéndose. En India hay una ola de mucha violencia contra los cristianos y en 10 días quemaron 20 iglesias. Y sin ir más lejos, muy cerquita en nuestro país, hemos visto cómo se han quemado iglesias que también de nuestra corporación, el colegio hace poco, y más poco aún, pocos días, hicieron un rayado afuera con algo ofensivo a la iglesia. Entonces, podemos ver que desde la cruz hasta nuestros días, la iglesia es perseguida. Eso nos indica que la identidad de la iglesia no va a cambiar nunca, no cambiará, no ha cambiado hasta aquí y no cambiará. Seguiremos nosotros compartiendo el Evangelio con amor y con misericordia, orando por los perdidos y por los hermanos que sufren estas fuertes persecuciones. Y más aún tenemos que orar por los perseguidores, porque es posible para el Señor que se conviertan a Cristo. En algunos vimos en el texto que leímos cómo el Señor como iglesia nos ha dado nombres, ¿cierto? Ha dicho que somos linaje escogido, pero en otros pasajes hay otros nombres también. Uno dice que somos rebaño de Dios. Yo pienso al decir rebaño de Dios, cuando veo en la televisión esos programas y las ovejitas, cómo las van guiando los perritos, el pastor. Entonces al decir rebaño de Dios me siento como una ovejita, porque si el Señor no me guía, yo me voy para cualquier parte. Y también nos dice que somos colaboradores de Dios. O sea, nosotros tenemos que estar dispuestos a colaborar en la congregación, porque nosotros somos la iglesia que llevamos las buenas nuevas al mundo. Entonces tenemos que estar dispuestos, por muy pequeño o muy grande sea lo que nos quieran proponer para participar, aceptarlo, porque no somos nosotros, es Dios en nosotros. También dice que somos esposa del Cordero. Imagínense, cuando hablamos de que una pareja se va a casar, tienen que ser idóneos, ¿cierto? Entonces nosotros así tenemos que ser esa esposa idónea del Señor, una esposa como Él quiere. ¿Y cómo vamos a saber eso? Leyendo las Escrituras. ¿Qué es lo que nos pide el Señor? Y otro nombre, pero muy lindo, que me gusta mucho, dice que somos templo de Dios. Imagínense, yo estoy aquí feliz, ¿cierto? Cantando, oramos, nos saludamos, nos queremos, nos abrazamos, escuchamos la palabra y me voy a mi casa y me llevo el templo. Entonces el templo sigue en mi casa. En mi casa yo sigo adorando, sigo cantando, orando, leyendo la palabra, hablamos por teléfono con los hermanos. Entonces, ser templo de Dios es infinito. Esa palabra la he escuchado tanto en las redes sociales. Todo es infinito. Pero para nosotros esa palabra es muy real, muy real. Vamos a ver 4 aspectos de la identidad de la iglesia. Los que vimos aquí al principio en el texto que leímos. El primer aspecto de nuestra identidad es que somos linaje escogido. Y Dios mismo nos escogió. No vinimos a matricularnos como en el colegio. No, y allá en el colegio nos escogen para una cosa, para otra. Aquí el Señor nos escogió a nosotros. Y eso es motivo de gran gozo, porque nosotros nos conocemos a sí mismos. Entonces siempre, al menos yo siempre me pregunto, ¿qué vio el Señor en mí? Es su amor,
Es su gracia, no es otra cosa. Nosotros no tenemos nada para que Él se fijara en nosotros y andábamos olvidados de Él, no lo conocíamos. Así nuestra vida tiene que ser acorde a los propósitos de Dios, vivir para Dios para agradarle a Él, como Él quiere que nosotros seamos, no como creemos o como nosotros queremos. No, yo quiero ir a la iglesia, pero voy 2 veces al mes, suficiente. No, el Señor quiere que nosotros nos congreguemos, que estemos juntos, porque congregados somos fuertes. Si hay algún enfermo, se congrega y no está solo, oramos por él. Si tiene un problema, lo acogemos, lo ayudamos. Si tiene un problema económico, ahí está la canasta, que todos los domingos está ahí atrasito para nosotros cooperar para el hermano que está en necesidad. Entonces nosotros eso tenemos que hacer, estar unidos como el Señor quiere. La primera epístola de los Corintios, en el capítulo 1, el versículo 27 y 31 dice que lo necio del mundo escogió Dios. A mí ahí se me baja el tiro, el orgullo, la vanidad, todo eso. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, porque el que sabe algo se cree mucho. Yo eso lo vivo en mi casa. Ahora yo pasé a un plano de que yo no sé nada. Mi hijo lo sabe todo. Pero el Señor dice que lo débil del mundo escogió Dios. Así que yo estoy feliz, soy débil, ¿cierto? Soy muchas veces necia, pero ahora no. El Señor quitó esa es la necedad del mundo, cuando no lo conocíamos. Y eso es hermoso, porque ¿quién más sabio? ¿Quién más grande? ¿Quién más poderoso que nuestro Dios? Yo miro aquí no se ve el cielo, porque está la contaminación, las nubes, pero yo entro al internet a ver cuando muestran las galaxias. Pero es que eso a grito me dice que lo hizo el Señor, y me da una alegría que a veces se me contriñe el corazón, porque al ver eso, que lo veo apenas en una foto, pero es una inmensidad en el espacio, entonces yo veo la grandeza de Dios. Y ese es el Dios que nos escogió. Entonces ahora nosotros somos algo muy preciado para Él. Y el Señor escogió a todas estas personas como nosotros, que en otro tiempo fuimos débiles, fuimos necios, y el Señor lo hizo para avergonzar a lo fuerte, a lo vil de este mundo. Y lo menospreciado escogió Dios para deshacer lo que es, para que nadie se jacte en la presencia del Señor. O sea, Él nos está usando a nosotros. Mire, no podemos nosotros creernos que somos poca cosa. No, porque somos creados por el Señor. El Señor hizo un cuerpo perfecto. O sea, todo nuestro organismo es perfecto. Entonces nosotros no nos podemos creer poca cosa. Pero el Señor, cuando nos recogió, vio todas las debilidades que nosotros teníamos. A veces tímido, ¿cierto? Nos daba miedo hablar hasta con una pura persona. Pero el Señor todo lo hizo para que nadie se jacte en su presencia. Porque Él es el único sabio. Él es el único entendido. Él es el único poderoso. Y mucho más, es todopoderoso. Para Él no hay nada difícil. Él lo resuelve todo. Entonces, no podemos nosotros jactarnos delante de Él. O sea, ¿cuál podría ser nuestra jactancia? Que el Señor me ha salvado, que ha dado su vida por mí. Esa podríamos pensar que podría ser una mínima jactancia, porque en realidad nuestra vida delante del Señor debe ser en humildad, reconociendo que sin Él no somos nada, nada podemos hacer. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios.
Eso, hermano, nosotros lo tenemos que tener muy claro, porque con las redes sociales es muy fácil. Tanto leer, el cerebro es como un lavado. Entonces uno empieza a creer lo que dice ahí. Y hay muchas mentiras también. Entonces uno empieza a creer y empieza a hacerse amigo del mundo. Y entonces le gustó tanto ese tema que lo empiezo a seguir. Pero entonces estoy ocupando demasiado tiempo. Mire, yo encontré un juego que es para la memoria, supuestamente, espero que sea verdad. Entonces yo dije, lo voy a jugar para momentos de cansancio, como despejarme de todo, y así hago trabajar mi memoria. Pero un día lo encontré tan entretenido el juego que no me di cuenta cómo pasó el tiempo. Y así pasa, encontramos algo entretenido en internet y eso nos está robando el tiempo con el Señor. Y sin darnos cuenta nos vamos haciendo amigos del mundo. Entonces cuidemos esta parte de desconectarnos tanto, porque las redes sociales atrapan. El mundo puede tener muchos y buenos argumentos para justificar sus propósitos. A las mentes débiles las convencen inmediatamente y a nosotros podrían convencernos. Pero no tenemos que olvidar que la Biblia es la lámpara a nuestros pies, es la lumbrera a nuestro camino. Siempre debemos consultarla, siempre. Una duda, alguien nos dijo algo, nos quedó una duda, vamos a la palabra. Si no la encontramos, nos resulta difícil, llamemos, tenemos 2 pastores en la iglesia. Si nos juntamos aquí, haga la consulta, porque nuestros pastores están para guiarnos, para ayudarnos, para enseñarnos. Y yo creo que serían felices, ¿cierto? Que tuvieran una iglesia siempre con preguntas, porque eso muestra que uno tiene hambre de Dios, tiene deseos de crecer, quiere aprender. Pero esperemos que no tengan tanto trabajo, pastores. ¿Qué tenemos que ver en este mundo? Nada. Nosotros somos linaje escogido. Nada tenemos que ver, excepto orar. Orar por los que no conocen al Señor. El segundo aspecto de nuestra identidad es el real sacerdocio o sacerdotes intercesores. O sea, esos somos, sacerdotes intercesores. Somos la sal de la tierra. Si la sal se desvanece, no sirve, pero para nada. Nadie ha descubierto que pueda servir para algo. No sirve. Nosotros somos la luz del mundo. Si una ciudad se edifica en una colina, no se puede esconder. Y si encendemos una lámpara, no es para cubrirla con un cajón para que no alumbre. El Señor nos ha llamado a nosotros a mostrar el camino, la vida eterna, a nuestro Salvador Jesucristo. Entonces nosotros somos sal y luz. Entonces tenemos que ser una sal buena, ¿ya? ¿Para qué? Para que sea útil, tenga utilidad. En la antigüedad la sal era, yo creo, mejor que el refrigerador, porque no había otra cosa para conservar. Entonces la sal era preciosa. Ahora tenemos mucha sal de todos tipos, la sal no es cara porque tenemos refrigerador. Pero nosotros vamos a ser la mejor sal del mundo. Nuestra identidad como iglesia también se manifiesta cuando oramos unos por otros, cuando se ungen los enfermos, al enseñar las Escrituras, la corrección que hacen nuestros líderes cuando es necesario es para nuestro bien, para que no erremos el camino, porque somos humanos, somos ovejas, de repente saltamos para otro lado. Pero ahí están nuestros pastores para cuidarnos, que sigamos manteniéndonos en el rebaño. También tenemos otro aspecto de nuestra identidad, que es la santidad.
ser santo, ser templo. En 1 Corintios capítulo 3, verso 16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Sabíamos eso nosotros? Yo creo que sí, que lo hemos escuchado muchas veces, pero tenemos que meditarlo. Yo soy templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en mí. Entonces tiene que haber santidad en mí. ¿Y la santidad qué significa? Que yo me aparto del mundo, me aparto de lo malo, me aparto de lo que no conviene. Y no es en mi fuerza, porque el Señor dice que Él nos ha apartado. Entonces, ¿cómo tendría que ser nuestra manera de vivir? Tenemos que ser ejemplo. Ejemplo para quienes nos rodean, especialmente los de la casa. Y en la casa sirve más el ejemplo, la actitud, que las palabras. Porque en la casa es donde estamos más relajados y podemos portarnos mal. Decir una palabra incorrecta, tener una actitud incorrecta. Entonces ahí nuestro ejemplo es el que predica. Tenemos que conducirnos con amor hacia nuestro prójimo. Podemos pensar que es difícil cuando nos toca un prójimo terrible, un prójimo que tiene un lenguaje que es chocante para nosotros, pero dice el Señor que tenemos que amarlo y en nuestras fuerzas no podemos, pero en las fuerzas del Señor sí. También tenemos que amar al Señor como Él quiere, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, porque el mundo ve eso. Tengo una vecina que hace poco se acercó a mí y ella dice que yo soy su guía espiritual, pero llevamos años que vivimos en el mismo lugar. Nunca he conseguido traerla a la iglesia, pero siempre le estoy hablando del Señor, de su palabra. Y ella me dice: cuando tú quieras, voy. Yo le digo: pero yo quiero que siempre vayas. La cosa es que tú tienes que querer ir. Entonces, en el querer ir, nunca he venido. Pero gracias al Señor, le sigo hablando de la palabra del Señor y a ella le agrada. Le agrada, dice que le da paz. Que el Señor, espero que el Señor salga a su encuentro y pueda gustar de Él. Porque Él gusta de lo que yo le hablo, pero ella necesita gustar del Señor. Tenemos que ser íntegros, humildes, no andar en la vanidad de nuestra mente, desechando la mentira. Una pequeña mentira pasa tan rápido que después decimos otra más. Y nos podemos así ir acostumbrando y al final decimos menos verdades que mentiras. La mentira es como, igual que un vicio, no empieza de a poco. Y cuando una persona, yo tengo un familiar que así, que no lo puedo entender, ¿por qué miente tanto? Y nadie le cree nada en la familia, nadie le cree. Dicen: oye, dijo tal cosa, ¿será verdad? Nadie le cree, porque es como una manía, no sé cómo explicarlo eso, que no tienen sentido sus mentiras. O sea, la persona llega a acostumbrarse tanto que no tienen sentido, porque a veces dice: uy, tuve que mentir para salvarme de algo. Pero se puede llegar a eso, a mentir sin sentido. Que tampoco se ponga el sol sobre nuestro enojo. No tenemos que tener palabras deshonestas, corrompidas, la malicia, tener un temperamento iracundo, porque nos podemos airar, pero ya leímos que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Entonces tenemos que desechar la ira, la gritería y abrazar el fruto del Espíritu, la bondad, la justicia y la verdad. Quiero contarles un testimonio de un hermano que conocí
que no es de la congregación, bueno, no es, ni es tampoco de su congregación porque falleció hace un año, así que yo digo, él está feliz ahora, disfrutando con el Señor. Bueno, su testimonio es un buen ejemplo para sujetarse al Señor. Él tenía un vehículo viejito con el que iba a trabajar y volvía a su casa, le servía mucho. Y en una de esos regresos a su casa, otra persona lo chocó. Pero esta persona tuvo una actitud como que a él lo habían chocado. Y se bajó del auto furioso, lo empezó a retar y una pila de grosería. Y no solo eso, y Carlos parado, tranquilito, callado, lo escuchaba, no le decía nada. Y había un señor en la vereda, observando todo lo que estaba pasando. Y después este hombre le empezó a tirar combos. Entonces él no se los atajaba así, el combo, no, le hacía un lado allá, le hacía un lado acá. Cuando él lo contaba era muy gracioso porque era como un boxeador, haciéndole el quite a los combos del hombre. Y en eso llegó Carabinero. Y cuando llega Carabinero, este hombre va igual, con el mismo enojo, echándole la culpa a él. Y entonces se acerca ese señor que estaba en la vereda y se identifica y era un PDI. Cuando ve que era un PDI, quedó así, pero un chiquitito, calladito, no dijo nada más. Era el mejor testigo que Carlos podía haber tenido. Entonces ahí se aclaró todo y él tuvo un comportamiento maravilloso. Entonces, así dice la palabra del Señor: brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Qué hermoso glorificar al Señor y qué hermoso, yo digo, llegar a tener este temple o este temor de Dios o esta fe de Dios para tener este comportamiento, ese amor a Dios, como leíamos, amarlo con toda nuestra fuerza. O sea, más importante que nada es tener un comportamiento que muestra el amor que le tenemos a nuestro Padre. El Señor quiere una iglesia santa y sin mancha. La santidad que nos pide es apartarnos del mal. Nosotros, Él nos apartó del mundo, nos ha separado del mundo, nos trajo de allá a su camino. El mundo sabemos que el Señor lo representó en un camino ancho, donde entra el que quiere, tiene una tremenda puerta, y el que va por ahí hace lo que quiere, ¿cierto? Y planifica para el mañana que no conoce, y así, tiene una vida como que nunca va a morir. Pero el Señor nos sacó de allá nos trajo para pasar por una puerta angostita y un camino angostito. Pero ese camino angostito y difícil, porque si yo me lo imagino un camino angosto entre los cerros, no sé, de repente un precipicio, y me voy afirmando de la orilla del cerro, me lo imagino así, pero son las vivencias nuestras. Si lo representamos, yo lo veo así. Pero ese camino al final está la ganancia, al final está la vida eterna, está la eternidad con Dios. La vida que el Señor había planificado para nosotros. Antes que Adán y Eva pecaran, el Señor había planificado una vida maravillosa y esa es la vida que nos espera allá. Después del caminito angosto que vamos recorriendo. Entonces el Señor nos separó de ese camino ancho. Y estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y estamos en el mundo para predicar el Evangelio, para que otros conozcan al Señor, vean nuestras buenas obras, nos vean a nosotros como testimonio. Y sin mancha. Qué difícil sacar una mancha. El jabón Popeye es súper bueno. Le echa jabón Popeye y lo deja remojando toda la noche. Pero el Señor nos ha dado una solución. Si alguno ha pecado, abogado tenemos delante del Padre a Jesucristo el justo.
Él es mejor que el jabón Popeye. Pero cuando tengamos una falta, que eso mancha nuestras vestiduras espirituales, tenemos que inmediatamente venir al Señor. No dejar pasar el día y esperar la noche. No, inmediatamente, porque si no vamos a estar tristes todo el día. En cambio, si inmediatamente pedimos perdón, Señor, fallé, no quería hacer esto. Y el Señor inmediatamente acude el abogado y dice, libre, eres libre. Nosotros nos estamos preparando día a día para el encuentro con el Señor. Por eso es importante que seamos una iglesia sin mancha, santa, apartada del mundo. Porque el Señor viene. Y si no viene mañana ni esta otra semana, a lo mejor yo me muero mañana. Y voy yo inmediatamente a la presencia de Dios. Entonces que el Señor nos ayude a estar preparados cada día. También hay un tema presente en nuestro país que es el aborto y la identidad de género. En Éxodo 20 encontramos un mandamiento que dice no matarás. Y en Génesis capítulo 1, 27 dice que creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Pero nosotros no tenemos que estar ni a favor ni en contra de estas noticias, o leyes, o lo que se hable, el tema del día. Lo que nosotros tenemos que hacer es orar al Señor por nuestro país, por nuestras autoridades, por los que están gobernando, para que el Señor en su misericordia les dé sabiduría para tomar decisiones correctas, para que no gobiernen los hombres, gobierne Dios en ellos, porque eso es posible. Para el Señor no hay nada difícil. Él puede gobernar en nuestros gobernantes. Y nosotros podemos cambiar eso con nuestras oraciones. Nuestra tarea no es involucrarnos en estos temas. Nuestra tarea es llevar las buenas nuevas de salvación al mundo. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Y el Espíritu Santo va a convencerlos de pecado, de justicia y de juicio. Nosotros solo tenemos que entregar el mensaje y lo demás lo hace el Señor. Ahora, el que cree al mensaje va a ser salvo, así de simple. El Señor no nos pide nada, solo creer. Y su gracia y su amor nos da esta salvación que nosotros hemos vivido, estamos viviendo, cuando le aceptamos a Él. En el libro de los Proverbios, el capítulo 16, verso 6, dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová se apartan del mal los hombres. Nosotros como iglesia debemos tener misericordia por los que no conocen al Señor, porque no importa qué clase de pecado tiene la persona, eso no importa, está en pecado. Y el Señor perdona cualquier pecado. El que viene a Él, el Señor lo limpia, lo lava con su sangre y lo hace nueva criatura. También nosotros debemos recordar de vez en cuando de dónde nos recogió el Señor. Porque ahora los que llevamos harto años en el Evangelio, yo creo que ya ni recordamos la vida que teníamos antes. Porque si aquí estamos tan bien con el Señor, ¿qué vamos a estar recordando cosas feas? ¿Cierto? Pero de vez en cuando tenemos que recordar para tratar con amor al que no conoce al Señor. Cada pensamiento, palabra y acción lleva manchas por causa del pecado y de la corrupción. En los niños hay algo muy hermoso, porque la infancia es algo bello, es una belleza y una pureza. Yo recuerdo a mi hijo cuando era pequeñito. ¡Ay, qué hermoso era! Tan dulce. Y creció.
y ahora es adulto. Y ya no es como de niño. Imagínense si no es cristiano. Actúa su naturaleza nomás, ¿ya? Entonces, esa dulzura y esa belleza tan linda se cambió igual en nosotros. Antes de conocer al Señor, fuimos niños y niñas, y sin conocer al Señor también estábamos en nuestra naturaleza nomás. También habíamos dejado esa belleza y esa pureza de la infancia. Pero nuestra rebelión es la que cambió nuestros corazones y desfiguró esa belleza de Dios que había de niño. Esa belleza es la imagen de Dios en nosotros, pero nosotros la recuperamos gracias al Señor. Porque cuando crecimos y no conocíamos al Señor, eso había pasado en nosotros. Había cambiado nuestro corazón, ya no había esa belleza de Dios, pero cuando vinimos a Cristo, la recuperamos. Porque un rostro del cristiano es tan diferente al rostro del que no conoce al Señor. Y es cosa de uno observar nomás en la calle quiénes tienen paz y quiénes no tienen paz. ¿Cómo es su lenguaje? Descubrimos al tiro quién conoce al Señor y quién no. Bueno, caímos nosotros. Caímos sin el Señor. Hombres y mujeres caídos en pecado. Pero el Señor no nos condenó. Él se compadeció de nosotros y puso remedio. Envió a su Hijo y por gracia suya nos rescató. Nos ha restaurado, nos ha limpiado y ahora somos como lo que Él quería originalmente de nosotros. ¿Nos vamos perfeccionando? Sí. Nos vamos perfeccionando en el camino. Llegaremos a ese día en que seremos exactamente como el Señor quería de su creación. Pero abandonamos todo eso, pero gracias al Señor, por su gracia, su amor, su misericordia, que hemos sido perdonados, lavados y hemos llegado a ser nuevas criaturas con un abogado que si pecamos, Él está ahí por nosotros. Tenemos el cuarto aspecto de la identidad. Somos comprados, somos adquiridos. Fuimos adquiridos por un precio grande. Vamos a leer en Deuteronomio 26, versículos 18 y 19, que dice así: Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él ha dicho. El Señor bendiga esta palabra tan hermosa que la dijo Moisés hace más de 2000 años, quizás 3000, no lo sé, pero que mucho más de 2000. Y hoy día esta palabra es para nosotros. Porque nosotros hemos sido reconciliados con Dios en su Hijo. Hemos sido injertados en el olivo, siendo participantes de la raíz y de la savia. Estos versículos son una gran noticia para nosotros. Es un privilegio saber que somos exclusiva posesión de Dios y que el precio que Él pagó fue su sangre, siendo el Señor sin culpa, sin pecado. Solo hizo lo bueno, solo lo bueno, era amoroso, se dolía con el dolor del enfermo, del que estaba de duelo, y sanaba a todos. La Biblia dice que si se escribieran las cosas que Él hizo, no caberían los libros en esta tierra.
Entonces, en este libro pudieron escribirse algunas de esas cosas. Entonces, ¿quiénes pueden decir que son exclusiva posesión de Dios? ¿Alguien puede decirlo? Somos exclusiva posesión de Dios. Si los únicos que pueden decirlo somos los que hemos sido lavados por la sangre de Cristo, los que aceptamos al Señor, creímos y le aceptamos como nuestro único, suficiente Salvador, porque nada ni nadie más salva que Él. Él es el que da la vida eterna. No hay filosofías, no hay otros dioses con minúscula que puedan hacer algo por nosotros. Solamente nuestro Dios. La identidad de la Iglesia es también perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El compañerismo nos identifica. Si estamos unidos con Cristo, entonces la Iglesia también va a estar unida. Como conclusión, puedo decir que nuestra identidad también está en reconocer que somos discípulos de Cristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Eso tenemos que ser, un pueblo propio de Dios, celosos de buenas obras. Para eso tenemos que ocupar los celos, para hacer buenas obras. Y el Señor nos ha enviado a dar a conocer las buenas nuevas de salvación. Esa es nuestra tarea, la identidad como iglesia, predicar el Evangelio. Mostrar el amor de Dios a las personas, invitarlas a tener una relación con Dios, a conocerlo. Invitarlos con amor y con misericordia, como lo hizo el Señor con nosotros. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Él no vino a condenar, vino a salvar. Por tanto, nosotros debemos ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros, proclamando el Evangelio, hacemos discípulos para el Señor. El Señor bendiga esta reflexión, mis hermanos, que podamos meditarla. El Señor nos ayude para recordarla también y estemos seguros de nuestra identidad como iglesia, nuestra identidad en este mundo y una identidad que agrade al Señor. Nosotros somos un especial tesoro. Eso tenemos que recordar. Valemos mucho, valemos la sangre de Cristo y tenemos que cuidar nuestra identidad. Porque el mundo no lee Biblia, el mundo lee cristiano. Así que acordémonos de eso. Estas palabras las encontré en internet y las encontré tan interesantes. No están en la Biblia. Así que el Señor les bendiga. Yo quiero invitarles para ponerse en pie, para que oremos. Amado Señor, te doy gracias porque somos tu iglesia, tu pueblo escogido, tu templo. Gracias, Señor. Señor, somos un tesoro para ti, adquirido con un precio muy alto. Señor, reconocemos todas estas cosas y nos reconocemos delante de ti, Señor, que pecamos, que fallamos, pero nos duele, Señor, cuando pasa eso. Gracias por Jesús, que es nuestro abogado. Gracias, Señor, gracias, te alabamos. Ayúdanos a llevar este mensaje, Señor, a quienes no te conocen, que puedan saber, Señor, que tú quieres tener un rebaño tuyo, que ellos pueden pertenecer a ese rebaño. Ayúdanos, Señor, a proclamar las buenas nuevas de salvación. Danos gracia. Danos, Señor, valor también para llevar tu palabra. Tu palabra, Señor, derrite los corazones, tu amor y tu misericordia.
Que esa forma de hablarle a otro, Señor, pueda estar en nosotros para que las almas oigan y no se endurezcan. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo hermoso de estar contigo, de tú estar en nuestros corazones y también en nuestro medio. Gracias, Señor. Bendiga a usted, Señor, lo que aún continúa de esta reunión y nos bendiga y nos ayude para que en esta semana, Señor, podamos meditar en qué identidad tenemos. Gracias, Señor. ¿Y cuál es nuestra misión? Oramos, Padre amoroso, en el nombre de Jesús, nuestro Señor amado. Amén. Amén.